Y para hablar de este tema que nos ocupa a nivel mundial, estoy de manteles largos porque son dos analistas de lujo y hasta vamos a rescatar parte de la entrevista exclusiva que nos concedió ayer el doctor Alfredo Jalife en torno a este tema. Me da mucho gusto recibir a Cristian Nader, gracias Cristian por estar con nosotros, y a Joaquín Ortega, gracias Joaquín. No, pues gracias a ti por tenernos aquí de nuevo. A ver, ¿qué tan complicado con los días se va viendo el tema del asesinato del general? Porque los funerales fueron masivos y pareciera que a Donald Trump no le cae el 20 porque sigue muy retador en Twitter. Yo no sé si esto genere, le eche más leña al fuego, pero ¿cómo entienden ya algunos días después lo que ocurrió allá en Irak con el asesinato de el segundo hombre más importante de Irán? Bueno, y que desató la furia no nada más del pueblo iraní, del pueblo chií iraní, sino de todas las grandes mayorías chiíes en Oriente Próximo, concretamente en Irak. La gente está furiosa y esto se extiende hasta Líbano, en Hezbollah, por ejemplo, ha comunicado también en Yemen, incluso a lugares tan distantes como la India, ¿no? Entonces es consecuente al nivel de jerarquías que se manejan en Irán, y este hombre realmente era un símbolo de la resistencia nacional iraní después de 40 años de resistencia, desde la Revolución Islámica al comienzo, en el 79, pasando por la guerra, la invasión que organiza Saddam Hussein, empujado por Estados Unidos contra Irán en los 80s, y finalmente a lo largo de los últimos 20, 25 años, y resistiendo infinidad de ataques terroristas, intentos de balcanización del país iraní, incluso, bueno, recordemos que el papel último de Qasem Soleimani se realiza fuera de Irán, concretamente en Siria y en Irak, yendo en contra del yihadismo que inserta precisamente Estados Unidos a través de un ejército multinacional de más o menos 100 países, 150,000 yihadistas. Entonces un momento extremadamente álgido, una parte más de una guerra de desgaste que tiene simbrando a Irán desde hace 2 años, bueno, en realidad 40 años, pero ya acérrimamente desde los últimos 2 años, cuando sale Estados Unidos del acuerdo nuclear arteramente. Claro. A partir de ese momento es guerra económica, banderas falsas, atentados terroristas, estrangulamiento, ¿no? Y en este momento hay una desesperación porque no han podido doblegar a Irán y deciden matar con asistencia de Israel y Arabia Saudí justamente a Qasem Soleimani, un símbolo de la resistencia iraní. Joaquín, ya vimos que las bolsas se han visto afectadas, ya vimos que el precio del petróleo se está viendo afectado. ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué va a ver el mundo desde tu perspectiva, no sé si a corto o mediano plazo, en este conflicto? Bueno, pues efectivamente las bolsas de Nueva York bajaron, excepto la de los grupos armamentísticos. Si tú ves las acciones de Northrop Grumman y de Lehman, todas subieron. Entonces suben las acciones de todas las empresas que tienen que ver con buques de guerra. ¿Qué es lo que estamos esperando? Como dice Cristian, esto empezó hace 2 años, y es que con el quebrantamiento del Estado sirio, aunado al quebrantamiento del Estado iraní, en realidad las potencias regionales empiezan a cobrar influencia en las regiones pues que no tienen Estado. Y ahí se ve claramente en Irak como la mayoría chiita, ahora con un gobierno más del lado del chiismo, está un poquito dándole la espalda a Estados Unidos, y lo que hicieron los Estados Unidos fue precisamente, si ves los tweets de Donald Trump, mandar una advertencia, que esto sirva como advertencia, dice, porque... Y sigue Donald Trump con su tono de confrontación. Lo que no es poca cosa es que el Parlamento de Irak pide la salida de las tropas extranjeras. Eso también puede desencadenar otra tensión, otra situación, Cristian. Bueno, sí, en primer lugar decir que aparte del asesinato fue bueno, Donald Trump, más o menos la historia es así. Qasem Soleimani llega al Estado iraquí, aterriza, porque el primer ministro iraquí, Adil Abdul Mahdi, había dicho que iba a discutir justamente una propuesta saudí para llegar a la paz, ¿no? Y dice Donald Trump, incluso le llama al primer ministro iraquí y le dice que sí, que venga, que vamos a tratar de arreglar las cosas. Y en ese momento, cuando está ahí justamente en Bagdad, vienen los drones y lo matan. Entonces, emboscada, entonces. Es una emboscada. Es una emboscada en medio de una misión de paz, es una traición. Sí. Y es un acto de guerra. Exacto, y esto podría ser aún más ofensivo, entendiendo el Medio Oriente. Escuchaba a alguien que decía, es que no solamente mataron al militar más importante de Irán, mataron a alguien que era visto como tocado por
el profeta y con una carga muy importante religiosa. Sí, curiosamente el papel del martirio en el chiismo es muy importante, ¿no? Creo que lo podemos entender más o menos en el catolicismo. Prácticamente él lo consideran ya un héroe nacional y un héroe que está sentado ya en el paraíso, ¿no? Entonces, para ver el grado, por eso sale toda la gente a las calles. Estamos hablando de los 85 millones de chiíes en Irán y súmenle el 60% de la población iraquí chií, sale a las calles central justamente a exigir venganza, una deuda de sangre. Por eso están las banderas alzadas en Irak. Hasta que la deuda de sangre se cumpla, justamente vamos a poder pacificar un poco las cosas, ¿no? En esto está solo Donald Trump y Estados Unidos contra Irán, porque no hemos escuchado a los grandes aliados necesariamente decir estamos respaldando a Donald Trump, porque estamos hablando de esta traición, estamos hablando de este engaño para asesinar al general iraní. Pues la verdad es que las declaraciones de Arabia Saudita y de Israel han sido precisamente de desmarcarse y de condenar, pero en los hechos han estado apoyando todo este tipo de acciones de desestabilización y de fragmentación del Estado iraní. Este asesinato del general se parece mucho a las técnicas que usa Israel. La gente ha dicho que se ha israelizado la técnica de Estados Unidos, pero no, en realidad yo creo que es una señal de debilidad y de desesperación ante el avance de las potencias regionales, Turquía e Irán principalmente. Y creo que eso es lo que estaba tratando de detener. No es la primera vez que hacen algo así en cuanto un país empieza a mostrar demasiada presencia en lo que ellos sienten que es su campo de guerra. Pasó cuando asesinaron a un diplomático ruso en Turquía hace algunos años en la administración de Obama. Pero bueno, sí, está solo Estados Unidos, por lo menos en retórica, en este momento. Joaquín, Cristian, ayer entrevisté en exclusiva al doctor Alfredo Jalife para Sin Censura y quiero rescatar una parte de esta entrevista que nos concede Alfredo Jalife, porque me dice, a mí me han dicho de todo, que soy un alarmista, que soy un exagerado, que soy un promotor de teorías de conspiración, pero él sostiene que a pesar de que fue tendencia esto de Tercera Guerra Mundial, pues no se trata de una Tercera Guerra Mundial, se trata de un conflicto regional que ojalá no se salga de control, porque puede ser que en venganza busquen pegarle donde más le duele a Donald Trump, y eso es lo que sí debería de evitar el mundo para que, insisto, no se salga la situación de control. Esta es parte de la entrevista, de las declaraciones del doctor Alfredo Jalife. No va a haber Tercera Guerra Mundial, digo, ahorita así como tal como lo estamos viendo. Fíjate, a mí que me acusan de catastrofista y apocalíptico, hoy estoy calmando a los catastrofistas y a los apocalípticos. ¿Qué te dicen? Promotor del odio, teorías de conspiración. Y son los conspiradores. Oye, ¿no agarraron a Krause en la conspiración de Operación Berlín? Entonces, Alejandro Frank Hueflich de la pandilla, los Simas, Castañeda, Guzmán, ellos son los conspiradores, ¿o qué? Nada más que te tienen que atacar de algo. Si no, pues yo sería un santo. Si no me dijeran esos 2 que 3 adjetivos, yo sería San Jalife, ya de plano, ¿no? Entonces, pues te tienen que atacar de algo y es hasta divertido, a mí me divierte. ¿Sí? ¿No te encabrona? ¿Pero por qué? Es que es parte del ataque, te van a tener que inventar algo. Algo te van a decir. Por ejemplo, una de las críticas que me mandan a hacer, por mucho así en redes, que son los de Calderón, Fox, los Krause, todo el sionismo local, Loretito, ya ves que es tendencia mundial Loretito, ¿no? Pero esto está cabrón. El doctor Alfredo Jalife calmando las teorías de conspiración de que se viene la Tercera Guerra Mundial. Bueno, o sea, esto sí es exclusiva. Mira, lo primero que hizo Pompeo, que a mí me divierte Mike Pompeo porque él es un evangelista sionista muy aliado a Netanyahu. Que Netanyahu fue el segundo en saber que venía el operativo. Y él incluso, a ver, ¿cómo puedes saber un día antes? Pues ya tenían todo, o fue una trampa que le tendieron a Soleimani. Fíjate que en Irán está pegando mucho esta teoría mía. Te lo digo, ¿dónde? En el mismo Irán. Bueno, entonces, digo, por algo te buscas. Oye, ya cuando te buscas CNN, te busca los iraníes, algo has de decir. Te busca Sin Censura y te busca sin miedo, la octava. Exacto, etcétera. Tenemos esa tendencia, esa proclividad a la catástrofe. Y obviamente hay malestar a nivel mundial. El 1% de la plutocracia se lleva todo y el 99% no le está yendo bien. Por eso marcó la Tercera Guerra Mundial. Y también, mira, hay círculos serios que sí la estaban viendo. ¿Y no hay peligro, no lo percibes así, que desde Irán
se enojen tanto por lo que ocurrió que busquen atentar contra el mismísimo Trump? Bueno, esa es muy buena teoría. Pero vamos a acabar la de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué no va a haber Tercera Guerra Mundial? Al corte de caja de ahora. A menos lo primero que hizo, te estoy diciendo. Pero tampoco, Irán no alcanza para una Tercera Guerra Mundial. Tendría que entrar Rusia. O China. ¿Qué fue o China en segundo lugar? Ahora, ¿qué sucedió? Lo primero que hizo Pompeo, ¿qué fue? Hablar con Lavrov, el canciller ruso. Es decir, tampoco son... Por eso te digo, no son suicidas. No, tampoco hay que exagerar, ¿no? Le habló y ve la palabra que están usando ahorita en Estados Unidos, desescalar. Fíjate, tú la oyes, es continua. Tú también tienes que leer también a las dos partes, ¿no? El mismo Trump dice, es que yo quería evitar la guerra, por eso va a desencadenar una guerra regional y dice que era para evitar la guerra. Pues lo que pasa es que no pegó a nivel mundial. Los europeos no jalaron. Pompeo se está quejando de los europeos que no jalaron con Estados Unidos. No jaló ni Gran Bretaña. Bueno, a Gran Bretaña no le informaron del ataque. Al Partido Demócrata no lo informaron. ¿Cómo? Pues es la mitad del país, quieras o no. Son parte del asunto. Informan al primer ministro de Israel, que además es saliente, porque además ya no está realmente, ya sabes, por todos los líos que trae Netanyahu a nivel tiene 3, lo acaban la fiscalía lo condenó por delincuente, ¿no? En 3 casos sonados. Y políticamente, tiene problemas, etcétera. Viene la selección, pero lo puede ayudar, este asunto. Mira, el único beneficiado en esto es Netanyahu. Parte de la entrevista con el doctor Alfredo Jalife menciona que ahora le toca a la comunidad internacional hablar de esto, de bajarle 2 rayitas, de desescalar o algo por el estilo la tensión, y ya veíamos a Guterres, el presidente de la ONU, hablar de diálogo, de que se calmen los ánimos y de que no le conviene a nadie seguir en este camino. Denme su opinión acerca de eso. Bueno, en este caso, recordemos que por más de que Estados Unidos dé la cara de que está cometiendo estos crímenes, realmente quien dispone la política exterior en Medio Oriente, en Asia Central y el norte de África de Estados Unidos es el ente sionista israelí y la petromonarquía terrorista wahhabí, ¿no? Incluso en Estados Unidos, estos 3 países no responden a nada, es el problema, ¿no? La ONU no tiene jurisdicción con respecto a los crímenes de Estados Unidos, y ese es el mayor problema, que esta historia es larga. Por ejemplo, prácticamente, como lo mencionaron ahorita, el asesinato ya consumado del general Soleimani, prácticamente es por obra y gracia de Israel, o sea, prácticamente lo hacen ellos, ¿no? Y recuerden que a fin de cuentas, quien controla la Casa Blanca en este momento en política exterior es John Bolton, que es un agente israelí. Entonces, lamentablemente, que el problema es Estados Unidos, la petromonarquía wahhabí e Israel, que quieren balcanizar toda la región, quieren balcanizar Siria, por supuesto Irak, y llámese Irán también, ¿no? Crear muchos países de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus necesidades energéticas. Joaquín, me decía también el doctor Alfredo Jalife que lo que le preocupaba es que adiós las líneas rojas. Como fue una traición, como fue un engaño, pues ya no hay tales líneas rojas que no hay que cruzar en los conflictos, y esto abre la puerta al caos. Pues sí, porque recordemos que estamos hablando de potencias nucleares. Esto no se va a arreglar con una invasión o con un ataque a alguna base estratégica. Esto, cuando se meten entre naciones con poder nuclear, es pues a misiles nucleares. Ahora, claro, el primer afectado en caso de algún tipo de escalada de este tipo sería precisamente Israel. Entonces también es por eso como lógico que la retórica del ente sionista, como dice Cristian, haya bajado de tono. Y sí es importante que la comunidad internacional le baje de tono, porque no nada más Irán y Estados Unidos tienen ojivas nucleares, y si se empiezan a romper tratados y a violar este tipo como de reglas de civilidad, sí podemos entrar en un terreno muy peligroso. Para cerrar, no tiene nada que ver, bueno, al menos que me digan ustedes otra cosa. Me llamó mucho la atención y quiero cerrar con eso, Joaquín y Cristian. El Capitolio revive propuesta de Trump que iguala a narcos con terroristas. Yo no sé si tenga que ver en este contexto
pero me llama la atención que el congresista de Estados Unidos, Anthony Brindisi, dijo que es hora de llamarlos a los narcotraficantes por su nombre, terroristas. Y es que tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes allá en Estados Unidos hay propuestas para modificar la ley de inmigración y nacionalidad. De hecho, el plan fue revivido por un nutrido e influyente grupo de legisladores republicanos y demócratas que mantiene como meta sumar al crimen organizado mexicano a la lista de extremistas del Departamento de Estado. ¿Me dan su opinión? Es bien curioso. ¿Quién entrenó a los Zetas? ¿Quién entrenó a Daesh? ¿Quién creó? Precisamente Estados Unidos, ¿no? Son dos modelos justamente. Mandan la vanguardia, destrozan una nación, llámese México, llámese Irak, Siria. ¿Qué hacemos después? Vamos a invadir para pacificar y acabar con los terroristas o narcotraficantes. Y hablando de la figura de Qasem Soleimani, él combatió tanto a narcotraficantes como a terroristas estadounidenses en la zona de Afganistán, ¿no? Entonces... Lo que me preocupa es este discurso de también lo matamos porque estaba planeando ataques contra nuestros intereses, contra nuestra gente, y por ahí se mencionaba incluso que intentaba reclutar a narcos mexicanos para realizar estos atentados. Pues solo faltaría que pusieran algún tipo de evidencia sobre la mesa, porque hasta ahora es mucha retórica. Iba a ser esto, iba a ser aquello. La verdad es que quien sí realizó el ataque, el golpe, el acto de guerra fueron ellos. Me parece muy interesante lo que dice Cristian respecto a estos grupos desestabilizadores, en la fragmentación de los terrenos y la posterior invasión, porque hay muchos periodistas en Telesur, por ejemplo, que están manejando esta idea en América Latina, que se peleen países de Centroamérica Latina, meter algún tipo de desestabilización para que después el Estado, el gobierno, la milicia norteamericana tomen control de la zona. Pero no sería sorpresa para nadie entonces que estos de extrema derecha empiecen a decir los iraníes o los extremistas estaban intentando reclutar a los Zetas o a estos narcotraficantes mexicanos para insistir con este tema. No sería sorpresa para nadie, ¿no? Pues es una leyenda fraguada por Washington. Todas las tramas novelescas que se siembran en los medios son precisamente insertas por Washington. Washington entrenó estos dos grupos, ya sea en América Latina o ya sea en el Oriente Próximo, precisamente para provocar un caos y eso ser un legitimante para la posterior invasión, ¿no? ¿Con qué nos despedimos, Joaquín? Hay que estar atentos, no le crean a los medios norteamericanos, por favor. Sobre todo a los de Fox. Oye, Carson Tucker, que si ya es tan fácil entre crítica y les doy la idea, pues si es tan fácil bombardear cualquier parte de Estados Unidos, entonces tendríamos que bombardear Oaxaca, dijo el imbécil. No. Es una locura esto de los medios estadounidenses. Creo que solo proporcional a la imbecilidad estadounidense nos encontramos con su sed de sangre y su sed de recursos, no es lo más preocupante de todo. El problema es que todo esto que estamos hablando ahorita, que obviamente son mentiras, una cadena de mentiras, se lo cree el 80% de la población estadounidense y exige sangre, se creen vigilados por Irán. Está Trump en la Casa Blanca. Por supuesto. Está Trump en la Casa Blanca por esto, para destruir naciones, algo que Obama solo podía hacer en lo oscurito. Mi querido Joaquín, mi querido Cristian, que se repita esto, por favor, que creo que lo aprecia la gente que nos ve y que sabe que aquí en este espacio le entramos sin miedo. Gracias, voy a la pausa, es corta y hay mucho más, ya llegaron los Reyes Magos. ¿Son los buenos? Por cierto, son sacerdotes zoroastristas iraníes. Tiene razón, son persas todos. Bueno, pues hasta allá nos lleva esta celebración tan de nosotros, de los Reyes Magos. Vamos a la pausa y regreso con más aquí en Éntrale Sin Miedo.